Buenos días, yo soy David Ramos y soy estudiante de la maestría en física de la Universidad Industrial de Santander. Buenos días, mi nombre es Nicolás Fernández Inguepalmi, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema a presentar se denomina caos en el péndulo doble. Con la introducción. El movimiento caótico se caracteriza por ser extremadamente sensible a las condiciones iniciales. Esto significa que pequeñas separaciones entre dos condiciones iniciales cercanas serán amplificadas exponencialmente en el tiempo. El péndulo doble provee una simple, aunque dramática demostración de este comportamiento, ya que a pesar de su simplicidad, exhibe un comportamiento completamente impredecible. En este trabajo mostraremos que el mecanismo subyacente de este comportamiento puede ser evaluado experimentalmente. Dinámica no lineal y espacio de fases. La dinámica es la ciencia que estudia la variación en el tiempo de diferentes magnitudes, es decir, su movimiento. Básicamente existen tres tipos de movimientos: los estacionarios y de equilibrio, los periódicos y cuasiperiódicos, y por último los caóticos. Se utiliza el término no lineal para contraponerlo al término lineal, ya que la aproximación lineal es la que tradicionalmente se ha usado en la ciencia debido a su sencillez matemática. La aproximación lineal lleva implícito asumir propiedades tales como proporcionalidad, pequeñas causas provocan pequeños efectos; aditividad, el todo es la suma de las partes; replicación, la misma acción en las mismas condiciones produce el mismo resultado; y relaciones claras entre causa y efecto, que basta conocer un poco acerca del comportamiento de un sistema para conocerlo por completo. Cuando existen relaciones de no linealidad, puede darse un comportamiento caótico que presenta las siguientes propiedades: no hay proporcionalidad, es decir, que pequeñas causas pueden provocar grandes efectos; emergencia, no existe la aditividad, de modo que el todo es mayor que la suma de las partes; dependencia sensible a las condiciones iniciales, lo que puede llevar a que nunca se pueda reproducir de modo exacto el mismo experimento; y por último, la no linealidad puede generar inestabilidades, discontinuidades e imprevisibilidad. El espacio de fases es un espacio que contiene todos los posibles estados de un sistema. En un sistema clásico, corresponde a todos los posibles valores de las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados. Este concepto juega un papel crucial en la dinámica no lineal, y de su análisis podemos obtener mucha información sobre un sistema dinámico dado. Para sistemas caóticos, un gráfico del espacio de fase presenta complejas estructuras fractales cuyas consecuencias físicas se plasman en la incertidumbre a la hora de determinar el estado ulterior del sistema. Ya sabemos entonces que un comportamiento caótico es un comportamiento aperiódico. Sin embargo, no sabemos cómo cuantificar cuándo un sistema dinámico es periódico o caótico. Para hacer esto, consideremos la trayectoria de un sistema dinámico que se diferencia en sus condiciones iniciales por un delta cero que vamos a asumir es un número muy pequeño. O sea, aquí tenemos dos trayectorias. Y en los sistemas caóticos lo que uno encuentra es que esta diferencia entre las trayectorias en el espacio de fase incrementa exponencialmente con el tiempo. Y lo que modula ese crecimiento es el exponente de Lyapunov. Entonces cuando el exponente es negativo, esta diferencia temporal tiende a un valor constante, y cuando el exponente es positivo, el comportamiento de esta diferencia va a tender a crecer desbordadamente. Vamos ahora con la metodología. A la izquierda tenemos el montaje experimental que usamos, montado por el ingeniero Darwin. Y aquí a la derecha tenemos un diagrama donde especificamos las dimensiones físicas del montaje. Esto va a ser útil luego para el traqueo, y también las cantidades que queremos traquear, que son el ángulo del primer brazo, para el cual usamos una banderita que el software va a identificar, y el ángulo del segundo brazo también respecto a la vertical, y otra banderita. Además de esto, pues usamos una cámara, se ubicó una cámara lo más perpendicular que se pudo para evitar errores de paralaje. Tracking y toma de datos. El tracking lo realizamos en el software tracker, en el cual cargamos el video, y una vez que ingresamos realizamos el escalado de la imagen, eh, ya que tiene una función que permite realizarlo. A su vez colocamos los ejes coordenados de manera de tener una referencia
dónde tomar los ángulos. Luego se continúa con la determinación del punto para traquear. En este caso teníamos una marcación rosada para el péndulo superior y una marcación celeste para el péndulo inferior. En este caso se muestra cómo se traquea el péndulo superior, se elige ese punto y se comienza a traquear. Y se puede ver que se va siguiendo la trayectoria del péndulo a lo largo del tiempo. Y se van obteniendo los datos de tiempo, posición, el ángulo, la velocidad angular y el momento lineal. Con estos datos estamos listos para obtener los resultados. Pasemos ahora a los resultados, comenzando con la trayectoria de ambos brazos del péndulo doble. Para un ángulo inicial que es pequeño, de alrededor de unos 20 grados, vamos a ver aquí el video de una de las tomas que se realizaron. Podemos ver que el movimiento es bastante periódico y eso se refleja en lo que obtuvimos usando el software tracker. Aquí los ángulos están dados respecto a la horizontal, pero podemos ver que se observa un periodo estable a pesar de que hay algunas modulaciones de la amplitud, y eso puede ser movimiento del eje o influencia como tal del péndulo inferior, pero vemos que ambos tienen un periodo bien definido y se mantiene por una buena cantidad del tiempo. Trayectoria para ángulos grandes. En esta diapositiva se muestran las gráficas de la evolución temporal del ángulo para el péndulo superior y para el péndulo inferior, en donde se puede observar que el péndulo inferior tiene un comportamiento bastante más caótico que el péndulo superior, aunque también se puede ver que la amplitud varía con el tiempo y va disminuyendo progresivamente. En el video se puede ver cómo se comporta el péndulo para esta toma. Y esta simulación fue tomada en los datos para 10 segundos, que es hasta donde más o menos el péndulo se comporta de forma errática y luego comienza a ser un tanto periódico. Para identificar qué tan caóticos fueron los traqueos que realizamos del péndulo doble para ángulos grandes, graficamos la trayectoria en el espacio de fase de teta versus omega de dos tomas distintas, dos lanzamientos distintos con condiciones iniciales muy cercanas. Aquí podemos ver cómo van al inicio, se mantienen a una distancia relativamente corta y después de un tiempo los dos lanzamientos están completamente no relacionados. Eso quiere decir que se alejaron tanto que ya no podemos decir, no, si los viéramos uno al lado del otro no podríamos decir que están relacionados. Este comportamiento es aún más dramático para el péndulo inferior, que se mueve más rápido y con más libertad. Y pues estas gráficas las podemos comparar con las gráficas de un lanzamiento en el cual el ángulo inicial fue más pequeño, y podemos ver la diferencia en la trayectoria, cómo esta trayectoria se mantiene constante y va incrementando de una manera como predecible. Como último resultado se presentan los exponentes de Lyapunov, tanto para el péndulo superior como para el péndulo inferior. En todos se puede observar que el comienzo del exponente de Lyapunov es extremadamente alto y luego se estabiliza a un valor casi constante. Esto significa que en el comienzo el movimiento es totalmente caótico y la separación entre una toma y la otra, debido a la sensibilidad de las condiciones iniciales, es enorme y luego se estabiliza, pero a un valor positivo. En todos los casos dio lo mismo, un valor positivo. Eso significa que las trayectorias siguen alejándose una de la otra y es por eso que es un movimiento caótico, pero dentro de un rango fijo. Eso quiere decir que el péndulo se mueve dentro de una geometría en el espacio de fases totalmente caótica, pero limitada. Para concluir, observamos a partir de las trayectorias en función del tiempo de ambos péndulos que si el ángulo es suficientemente grande
se presentan comportamientos irregulares y erráticos que no se presentan, por ejemplo, en un péndulo simple o en el mismo péndulo doble cuando los ángulos son pequeños, cuando el ángulo inicial es pequeño. Vimos en los diagramas del espacio de fase que una pequeña cambio en las condiciones iniciales resultaba en que después de un tiempo los dos lanzamientos estuvieran completamente no relacionados. También calculamos los exponentes de Lyapunov que dieron positivos, lo cual como que es consistente con la hipótesis de que el sistema es caótico. Y finalmente, pues revisando la literatura, vimos que nuestros resultados son consistentes con lo que se encuentra ahí. Sin embargo, reconocemos que se pueden realizar mejores estudios mejorando algunas partes del setup.